Mis hermanos, quiero que abran su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al versículo 25. Y quiero que vean el Evangelio, mis hermanos, que el Evangelio es cristocéntrico, el Evangelio es teocéntrico. Esto quiere decir que se trata acerca de Dios y su plan redentor. No solamente se trata acerca de ti, no se trata de ti, se trata acerca de Dios. Claro que nosotros somos beneficiarios de ellos, pero el Evangelio, mis hermanos, no se trata de ti, tampoco no se trata de la cultura del mundo, se trata no de mitos, se trata fundamentado en la verdad más segura y precisa que tenemos, que es su palabra. Y el mensaje revelado a nosotros en la hermosura de la gloria y la majestad de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, presentado como buenas nuevas de salvación. Y solo en este pasaje, para que ustedes vean que es cristocéntrico, teocéntrico, centrado en Dios, solo en este pasaje que vamos a leer hoy, Lucas recurre más de 13 veces utilizando el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Él, el nombre del Espíritu Santo. Y vamos a ver, mis hermanos, esto denota la centralidad en Dios, y hoy veremos cómo Dios toma la iniciativa de salvar a los suyos. Un Dios que es verdadero y que todo lo que dice es verdad. Él nos ha dado, mis hermanos, esta verdad más precisa y segura de todas. Nos la dio por medio del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, inspirada por medio del Espíritu Santo. Es su palabra. Y nos da el poder, mis hermanos, a todos aquellos que Él ha comprado con su sangre, de permanecer firmes en esta verdad. Y Dios le plació usar a esos mensajeros para que compartan esta verdad también, mis hermanos. A Dios le ha placido utilizarnos a nosotros con la locura de la predicación, mis hermanos. Ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como dice 1 Corintios 1:21. Oh, mis hermanos, Lucas nos presenta a Cristo como el Salvador, como el Mesías prometido y Dios encarnado. Lucas 19:10 es una verdad central de Lucas que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor, mis hermanos, tanto las evidencias internas como externas nos muestran que Él es el Mesías prometido. También nos muestran que Lucas escribió este libro. También nos muestran que Lucas es el médico amado que nos dice en Colosenses 4:14, cuando Pablo menciona o saluda al médico amado y Demas. Sabemos que Lucas fue el acompañante de Pablo en sus viajes, y hay los estudiosos, ellos ven esto como una probabilidad y todos están en acuerdo, y la iglesia primitiva en los primeros años también estaban en acuerdo de que Lucas escribió el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Algunos lo veían como un volumen junto, algunos le llaman Lucas Hechos, pero otros ven independiente también. Y esto lo vemos también, mis hermanos, que Lucas se nombra como nosotros en Hechos. Él en algunos pasajes dice nosotros, y partimos, y fuimos, hicimos. Y se piensa que esa persona que se incluye es Lucas escribiendo. Creemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y de los Hechos, ya que están escritos a la misma y dirigidos a la misma persona, a Teófilo, excelentísimo Teófilo, en Lucas 1:3 y Hechos 1:1. Algunos comentaristas sugieren, como les mencionaba, que es un solo libro, dividido en dos partes. Sin embargo, mis hermanos, estos libros muestran la forma en que Dios ha actuado en la historia para cumplir sus promesas a Israel y para crear un cuerpo universal de creyentes formado tanto por judíos como por gentiles. Por eso creemos, mis hermanos, en que Dios ha preservado esos libros independientes también, en ese sentido.
Lucas era gentil, no era uno de los discípulos. Él no era uno de los discípulos. Y su enfoque en escribir esta carta, este evangelio, era hacia los gentiles. Y la salvación, como les mencioné al principio, es el tema central de Lucas. En Lucas vemos un énfasis a los gentiles, a los marginados de la sociedad, a los pecadores. Y eso es lo que concretan algunos como D.A. Carson, Douglas Moo, estudiosos del Evangelio de Lucas, que ellos dividen y ven esto. En Lucas se ve constantemente interactuando con aquellos que la sociedad judía no acepta, como los pobres. Lucas 1:46, 55, 4:18, 6:20, 23, 7:22 y muchos otros pasajes. También los pecadores, los que no cumplían con todos los rituales farisaicos en el 5:27, 7:28 y 30:34. Luego en el 15, 1 y 2 y muchos pasajes. También es un acercamiento a las mujeres. Vemos como Cristo también predica a las mujeres en el 7:36, 8:1, en el 10:38, 13:10 y otros muchos pasajes, mis hermanos. Lucas es el único evangelio que empieza con una introducción, con un prólogo. Lucas nos muestra, lo vemos en Lucas 1, versículo 1 al versículo 4, y hace un recuento a quién está escrita la carta y nos dice la importancia de la carta y por qué la escribió. Y luego Lucas, lo que vamos a ver hoy, nos habla del anuncio milagroso de Juan el Bautista. En paralelo, mis hermanos, con el anuncio de Jesús, del anuncio milagroso de Jesús. Y esto lo vamos a ver en todo este pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Lucas 1, del 1 al 25. Y el Señor, vemos estas buenas nuevas de salvación, mis hermanos, que el Señor tiene para con nosotros. Vamos a leer, quiero que lea conmigo Lucas 1, versículo 1 al 4, que dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Y por eso hoy, mis hermanos, de estos primeros 4 versículos, yo quiero introducir el primer punto, que es que tenemos de parte de Dios la verdad más precisa y segura. Otra vez, tenemos de parte de Dios la verdad más precisa y segura. Esto denota tener una plena seguridad de lo que te enseñaron y creer con toda seguridad que fue cierto. La Biblia de las Américas en el versículo 4 dice: para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Precisa, certeza. Esto viene del griego, mis hermanos, la palabra asphaleia, que recoge la idea de que hay una seguridad, que hay una certeza, que esto es verdadero. Y la Biblia nos da una referencia a esto en 2 de Pedro 1, 19, 21, que afirma, se los voy a leer. Tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lucas no está diciendo aquí en Pedro, en comparación, en contraste con Pedro. Lucas no está diciendo: miren hermanos, yo les traigo esto, he recopilado esta información porque yo soy el único que tiene esta información. No, Lucas está diciendo: los testigos oculares, los testigos que anduvieron con Cristo, los discípulos, los que estuvieron con Él, muchos más testigos, más de 500 y mucha gente que fue testigo, vieron esto. Lo que yo les voy a decir ahora es seguro, no es mentira, no es un juego, esto es seguro, mis hermanos. Y esto denota
que los testigos oculares estuvieron ahí. Lucas reconoce sus predecesores, explica su propósito y menciona al destinatario de su tratado. Primero, Teófilo es una palabra que los estudiosos de los idiomas bíblicos explican que es la transliteración o es la traducción de una palabra griega que significa el que ama a Dios. Eso significa Teófilo. Algunos estudiosos han sugerido que Lucas no escribía a una persona concreta, piensan que escribía a todo aquel que ama a Dios. Sin embargo, otros piensan que Teófilo realmente sí era una persona. Y yo me inclino hacia esto. Hay una probabilidad de que Teófilo, mis hermanos, en aquel tiempo, este es un dato curioso, uno de los primeros hospitales que se creó fue hasta el año 300 en adelante. No habían hospitales. Antes, como alguien iba al médico, tenía un patrón, se le llamaba patrón, y cada patrón tenía clientes. Se dice los historiadores que había un 2% de la población grecorromana, mis hermanos, que era de alta clase. Los demás eran baja clase o media clase. Y este patrón, mis hermanos, era el que daba préstamos a la gente acudía a ellos. Y si estaban con enfermedades y no podían pagar un médico, el patrón tenía médicos. Y algunos sugieren que Lucas, su patrón, es Teófilo, que tal vez es un recién convertido, y que él está tratando de ponerle en orden todo lo que han visto, el evangelio de Cristo. Sin embargo, también está destinado a los gentiles, y sabemos eso. Es por ello, mis hermanos, lo que si Lucas le iba a presentar un documento recopilado, todos estos eventos que son verdad, debía ser algo bueno y detallado. Y ahora la pregunta es, si Teófilo era una persona, ¿por qué en aquel tiempo que habían tantas religiones filosóficas y mitológicas, como los gnósticos, como otras religiones griegas, mis hermanos, si Teófilo tenía que leer este documento, esta recopilación de documentos de Lucas, tenía que ser algo bien elaborado? Y por eso Lucas introduce esto. Y hay otro historiador que dice, vemos que Lucas escribe el evangelio para Teófilo y para que otros conversos como él, probablemente un recién convertido, tenga plena certeza en sus mentes y corazones de la verdad y del significado último de lo que Dios ha hecho en Cristo. Cuando Lucas escribió su evangelio, la iglesia primitiva se había separado del judaísmo y había empezado a experimentar hostilidad por parte de muchos judíos. A la vez, el pequeño incipiente movimiento cristiano tenía que competir con una mezcla de alternativas religiosas y filosóficas que inundaban el mundo grecorromano. ¿Por qué, nos preguntamos, Teófilo debía pensar que entre todas aquellas alternativas, la única religión válida era el cristianismo? ¿Por qué Teófilo debía creer que Dios se había revelado de una forma definitiva en Jesús de Nazaret? Si a ustedes les preguntan, ¿por qué yo debo de leer la Biblia y creer? Hay libros históricos de la edad de Jesús, de antes de Jesús, de Sócrates, de Aristóteles y de tanta gente, de Platón y de todos estos filósofos. ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Qué de particular tiene la Biblia? ¿Qué responderían ustedes? Y hay un pastor, mis hermanos, que a mí me impactó la respuesta y va de acorde a esto. El pastor Boris Baukam hizo esta pregunta en uno de sus sermones y dijo, si tuvieras que responder por qué creemos que la Biblia es verdad, ¿qué responderías? Muchos responderían simplemente, y muchos hemos respondido así, es que me cambió. Pero diría la gente, no cambió al otro, no cambió a mi papá, no cambió a mi mamá. Pero no ha cambiado a otros, dirían. Otros dirían, porque así fui criado en la iglesia, así fui criado desde niño. Tenemos que dar una mejor respuesta, dijo el pastor Baukam. Luego esta fue la respuesta que él dio. Y escuchen bien esta respuesta. Dijo él, yo creo que la Biblia es verdad porque es una colección confiable
y segura de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante el tiempo de vida de otros testigos oculares. Ellos reportaron o dieron a conocer eventos supernaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de específicas profecías dichas, y ellos afirmaron que sus escritos son de autoría divina más que de origen humano. Y vemos esto, mis hermanos. Juntos como iglesia debemos recordar, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, mis hermanos. La Biblia, mis hermanos, es segura y confiable, no solamente históricamente, sino que también es viva y eficaz. Es la palabra del Dios viviente, es la palabra viva. Como segundo punto, mis hermanos, tenemos la verdad más segura, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad que es Cristo. Ahora veamos ejemplos de personas que permanecieron en esta verdad a pesar de muchos factores en su vida cotidiana. Nuestro segundo punto es, tenemos ejemplos de otros que permanecieron en la verdad. En Lucas tenemos el paralelo entre Juan y Jesús. Por un lado, el nacimiento de Juan el Bautista, el que anunciaba la llegada del Mesías, y por otro el nacimiento de Jesús, que lo vamos a ver luego. Sin embargo, mis hermanos, también tenemos otros personajes que nos animan, que eran piadosos, que eran personas que amaban al Señor. Este es un hermoso recordatorio, mis hermanos, para nosotros de permanecer en la fe, centrados en el Evangelio. En Colosenses 1:23 hay una palabra que me anima. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad, mis hermanos, permanecen en la fe, Cristo les ha transformado, les está transformando. Cristo ha hecho una nueva vida de ustedes, los ha hecho nueva criatura. Otros han servido fielmente al Señor. Uno de esos ejemplos es Zacarías y Elizabeth. Y es por ello por lo que vamos a ver el primer subpunto referente a personas que permanecieron en la verdad. El primer subpunto, mis hermanos, del punto 2 es: Zacarías y Elizabeth permanecieron en la verdad. Y permanecieron en la verdad a pesar de muchas razones. Y quiero que me siga en esto. Primero, a pesar de las autoridades gubernamentales no piadosas. Dice Lucas 1, 5, 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vemos los detalles, mis hermanos, bien elaborados de Lucas. Dice que Herodes, mis hermanos, rey de Judea, este era Herodes el Grande o Herodes el Tetrarca. Sería el mismo que decapitaría a Juan en Lucas 9, 7 y 9. ¿Y saben por qué lo decapitó? Porque Juan, mis hermanos, él condenó que él estaba en adulterio. Y él condenó, y algunos historiadores dicen que probablemente Herodes, mis hermanos, tenía muchas mujeres y no era piadoso, y es la realidad. Vemos cómo fue engañado y decapitó a Juan. Pero Zacarías y Elizabeth, a pesar de estas autoridades, dice en el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, ¿quién era Zacarías? Zacarías, dice el historiador Elwell, que era de la tribu de Leví y tenía la responsabilidad particular de mantener la vida religiosa de Israel. Los sacerdotes que eran descendientes de Aarón tenían la responsabilidad principal de la celebración de los cultos, en un principio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y Marshall añade que el sacerdocio, mis hermanos, judío se dividió en 24 grupos.
Cada grupo era compuesto por 4 a 9 familias. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 24, 1 al 19, Segunda de Crónicas 8, 14. Además de las 3 grandes festividades, desempeñaron sus funciones durante 2 semanas separadas cada año. Y vemos que él era del grupo de Abías. Este era el 8º grupo de esta división de sacerdotes. ¿Qué significa Abías? Significa Jehová o Yahvé es Padre. Y lo vemos eso, que era del 8º en la lista en Primera de Crónicas 24:10. Elizabeth, mis hermanos, es parienta de Juan, según Lucas 1:36. Y la historia de Zacarías y Elizabeth nos recuerda la historia de Abraham y Sara, asimismo la de Raquel. Se esperaba que los sacerdotes se casaran con vírgenes de nacimiento israelita, pero era preferible casarse con la hija de un sacerdote. Por eso a Elizabeth se dice que era hija de las hijas de Aarón. En otras palabras, era hija de sacerdotes. Entonces, eran personas piadosas. Aarón corresponde a la rabínica hija de un sacerdote. Y los dos, mis hermanos, eran justos delante de Dios. Y andaban, dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Esta forma de andar, mis hermanos, no es una forma legalista. Porque dice ahí específicamente que ante los ojos de Dios andaban justos, mis hermanos. Y si la Biblia es veraz y segura, yo creo que ellos andaban justos. No tengo que especular que no. Dice que eran intachables y permanecieron fieles al Señor a pesar del gobierno en su país. La pregunta para ti: ¿tú permaneces fiel al Señor a pesar de la corrupción en el gobierno en tus países? ¿Tú permaneces fiel al Señor o qué decimos? Todos roban. ¿Tú permaneces fiel al Señor a pesar de que tus empleadores o tus amos o en el sentido en el trabajo, los jefes no andan tan dignamente y tú sigues fiel al Señor? A pesar de las autoridades, tú sirves a tu Señor. Elizabeth y Zacarías también, a pesar de no poder tener hijos, anduvieron fiel. Mire lo que dice el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Vemos que eso nos recuerda a Abraham y Sara, que también eran de edad avanzada. Cuando estaban en una edad avanzada y no podían tener hijos, en Génesis 11:30 vemos eso. Y vemos esto, mis hermanos, que alguien que ha estudiado los idiomas, Robert Stein, dijo que la palabra no tenían hijos significa esteira, que viene del griego esterilidad o estéril. De ahí viene la palabra estéril. Es usado en Sara en Génesis 11:30, en Rebeca en el 25:21, en Raquel en Génesis 29:31 y con la mamá de Sansón en Jueces 13:2 y 3, también en Primera de Samuel 1:5. Esto nos hace recordar, mis hermanos, que solamente Dios puede dar vida en el vientre de una mujer, en su providencia. Él es quien hace dar hijos. Y mientras estudiaba eso, mis hermanos, mi corazón se conmovía porque hemos visto, mis hermanos, en un mundo posmoderno, en esta cultura, cómo están matando a los bebés y hay abortos y la gente no tiene amor por la vida de estos niños, de estas personas. Y mientras estudiaba, hay tres estudiosos, Stonehouse, Bruce y Gordon Fee, que ellos llegaron a esta conclusión porque es un tema bastante delicado. Y dada, dicen ellos, las afirmaciones anteriores en el versículo 7, es sorprendente la idea de que Dios controla el útero. ¿Sí? Sabemos que Dios es quien da vida. Mis hermanos, tú no decidiste nacer en el país o con la mamá, que tú no decidiste eso, fue la providencia de Dios. Y vemos que Dios controla el útero. Esto está firmemente arraigado a la escritura de Israel.
con el resultado de que los niños significaron la bendición de Dios y fueron una fuente de honor en la comunidad. Por otro lado, la falta de hijos era un signo de castigo divino y fuente de vergüenza en el pueblo de Israel. Lo vemos en Lucas 1:25, donde Elizabeth ella misma dijo: me has quitado la afrenta, la vergüenza. Según Deuteronomio, mis hermanos, 28:15 y 18, el incumplimiento de los mandamientos de Dios llevaría a la maldición del útero. Y siempre ha sido fácil revertir esta lógica al insistir en que el fenómeno de la falta de hijos es una consecuencia de la maldición de Dios, en sí misma un resultado de desobediencia. Y yo quiero ser claro en esto y cuidadoso. En nuestra cultura, mis hermanos, muchas veces hay personas que pasa algo malo a un hermano y lo primero que le dicen es: estás en pecado, estás en pecado. Y viene la culpa. Muchas veces sí, mis hermanos, hay cosas que nos pasan por consecuencia del pecado. Y en un sentido general, todo es por consecuencia del pecado, porque por el pecado de Adán entró la muerte. En un sentido sí, pero mis hermanos, este no es el caso de Elizabeth y de Zacarías. Si ustedes leen bien y otra vez, si creen que la palabra de Dios es verdad y segura, el caso de ellos no fue por pecado, porque eran intachables delante de los ojos de Dios, dice la Biblia. Y ellos no podían tener hijos y estaban en una edad avanzada. Lo que nos recuerda a esto, mis hermanos, es que Dios es quien controla el vientre, el útero de la mujer. Zacarías no puede embarazar a Elizabeth, finalmente tener un hijo y restaurar su honor. No puede depender de él. Su situación es imposible, sin esperanza aparte de una intervención milagrosa. Y quiero ser claro en esto, mis hermanos. En nuestra cultura tenemos un grave problema. La gente está matando a millones de niños, de personas. Mientras otros, yo sé, mis hermanos, que están sufriendo porque tal vez han perdido un bebé o porque no pueden tener hijos. Y tienen ese sufrimiento y ese dolor. Y a veces, mis hermanos, en la iglesia corremos este riesgo también de avergonzar al otro, de hacer mofa o de dar afrenta al otro y presionar, y por eso no hay un ambiente de confianza. Me acuerdo que hace 2 años y medio con mi esposa, y esto es algo que no mucha gente lo sabe, pasamos una situación bien difícil. Nosotros perdimos un bebé hace 2 años y medio y tuvimos que callarlo entre nosotros. Estábamos en el seminario en Texas y son situaciones, mis hermanos, difíciles, dolorosas, y no se habla. ¿Por qué? Por miedo, porque hay un mal entendimiento de esto, porque no hay ayuda. Y un pastor, mis hermanos, nos da una luz en esto. Y el pastor Taviti Anjalwile estaba en las Islas Caimán predicando. Él estaba pastoreando ahí. Y llegó una muchacha de una edad media y le dijo: ¿por qué Dios me castiga con 6 abortos espontáneos antes? Y le preguntó eso a este pastor. Y el pastor responde, pues él decía: nuestras decepciones nos harán amargos o nos harán mejores. Nuestras decepciones tienen una forma de producir, una forma de entender a Dios terrible y negarnos a la bondad de Dios. O nos pueden hacer mejor para su gloria. Confiar en Él. Y este pastor le dijo: aunque no puedo explicar por qué Dios te ha confiado tanto sufrimiento, sé que Dios es bueno. Y hay cosas difíciles, mis hermanos. Hay cosas no fáciles de explicar.
no fáciles de explicar. Tal vez parejas que no han podido tener hijos y pierden un bebé. Es difícil. Ser justo e impecable no significa, mis hermanos, le decía este pastor, vivir una vida sin sufrimiento, sin angustias. Si sirves a Dios por lo que puedes obtener, mis hermanos, no estás buscando verdaderamente a Dios. Es difícil el balance en la práctica, pero tenemos que hacernos algunas preguntas vitales. El ejemplo de Elizabeth y Zacarías nos animan a preguntarnos, si Dios no te permitiera tener hijos toda tu vida, ¿seguirías sirviéndole fielmente? Es una pregunta honesta. ¿Seguirías sirviéndole fielmente y amando a Dios? Si no tuvieras un hijo, si no tuvieras un esposo nunca, ¿seguirías sirviéndole? ¿O una esposa? ¿Seguirías sirviéndole al Señor y amándole? O si no tuvieras el trabajo soñado, o si te niegan, mis hermanos, los papeles migratorios para poder continuar viviendo en Estados Unidos y te tienen que regresar a tu país, ¿seguirías amando al Señor? Son preguntas difíciles. Por otro lado, si nunca obtienes la casa de tus sueños, ni el carro del año, ¿significaría Dios más para nosotros que todas esas cosas? Aunque no recibamos ninguna de ellas, ¿sería Cristo suficiente a pesar de no tener estas cosas? Mis hermanos, es una pregunta honesta y necesaria. Dios es un Dios justo, eso grábatelo. A pesar del sufrimiento, Dios es un Dios justo. Santo, Él tiene cuidado de ti en los detalles. Él puede proveerte de las cosas materiales, puede darte un hijo, claro que sí, así como lo hizo, mis hermanos, con muchas personas en la Biblia. Pero mis hermanos, si nos faltase Cristo y tenemos un hijo, casa, cosa y todo lo que querramos, estaríamos muertos y perdidos. Es un balance difícil pero necesario. Elizabeth y Zacarías permanecieron fieles en la verdad a pesar de no poder tener un hijo, mis hermanos. Imagínense la escena, 400 años de silencio desde Malaquías. Dios no había hablado a sus profetas o a los sacerdotes o por medio de profecía por 400 años. Y ahí va el sacerdote Zacarías, seleccionado, salió ahí, le tocó esa vez. Y ahí va, mis hermanos, a hacer lo que tiene que hacer al incienso y lo que tenía que hacer en el templo, ya de edad avanzada. Imagínate, mis hermanos. También permanecieron fieles a pesar de su posición, a pesar de ser sacerdotes. Dice Lucas 1, 8, 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. A pesar de sus responsabilidades, mis hermanos, ellos se mantuvieron. Hay personas, mis hermanos, que el servir al Señor se vuelve una carga. Porque el Señor no me ha dado esto, no tengo lo otro. Yo le sirvo y mira aquel que no sirve nada. Y se vuelve una carga. Cuidado, mis hermanos. Pero ellos permanecieron fieles a pesar de que el Señor no había hablado por 400 años. Ahí va Zacarías. También a pesar del temor, Lucas 1:11 al 14 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Se turbó Zacarías al verle,
y sobrecogió temor. Hermano, si usted ve a un ángel, claro que se va a asustar, y más después de 400 años. Si usted ve a un ángel del Señor, que luego en el versículo 19 nos dice que es el ángel Gabriel, obviamente, mis hermanos, los ángeles son mensajeros de Dios. Hechos 7:53 nos hace referencia a eso. Asimismo vemos que están al servicio de Dios, y en la Biblia vemos en ciertas ocasiones como mensajeros de Dios. Siempre están sirviendo a Cristo. Si ustedes ven los ángeles en la tentación, ahí están sirviendo a Cristo. En el momento en la tumba, ahí están sirviendo a Cristo. Y lo vemos aquí en el anuncio a los magos, en el anuncio aquí a María, a José, a Zacarías. Ahí están los ángeles sirviendo. Los ángeles no son Dios, mis hermanos. Son criaturas, seres espirituales creados por Dios. También, mis hermanos, ellos permanecieron en la verdad a pesar de la duda. Mire lo que dice Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto es como quien dice: dame una señal. ¿Cómo voy a darme cuenta de que tú me vas a dar un hijo? Imagínense en la desesperación, hermano. Zacarías no deja de ser un humano. En la desesperación le dice: dame una señal, por favor. Después de 400 años, mis hermanos, de silencio. Y Zacarías permaneció fiel en la verdad a pesar de la edad avanzada. En 1:18b dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él permaneció fiel, mis hermanos. Ahí estaba. Ahí estaba. No salió corriendo. Aunque dudó, ahí estaba, mis hermanos, sirviendo al Señor. Todo viejito. Ahí estaba. Ahí estaba, mis hermanos. Y fíjense, también, a pesar de las consecuencias de no creer, Lucas 1:20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mis hermanos, esto no lo tomen solamente como un castigo. Sí, es parte de su incredulidad, que quedó mudo, y hasta repite, ¿verdad? Para que vean ustedes que el ángel lo que dice es cierto. Hasta repite 2 veces: quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué repite? Es lo mismo, ¿verdad? Quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? Porque es ciertísimo que le va a pasar eso. Y también algunos otros lo ven como una señal. Bueno, querías señal, ahí está tu señal. Vas a quedar mudo hasta que el bebé nazca. Esa es tu señal. ¿Para qué anda preguntando, verdad? O dudando. Era un hombre también. Era un hombre que estaba desesperado, que estaba necesitado. También, mis hermanos, permaneció fiel en la verdad a pesar de la presión de la gente. Lucas 1:21 dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. También era fiel, mis hermanos, a pesar de la angustia y la ansiedad. Lucas 1:22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. También, mis hermanos, imagínense la angustia. No les podía hablar, solamente por señas. También él permaneció fiel, mis hermanos, a pesar de la espera. Imagínense esperar mudo 9 meses, mis hermanos. Y cumplidos los días de su ministerio, dice, se fue a su casa. A pesar de ello, de que estaba mudo, siguió y terminó el ministerio que se le había encomendado. Permaneció fiel. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, y ahí vemos que ahí ya puede hablar. Y luego, a pesar de la afrenta, él permaneció fiel a pesar de la afrenta, de la vergüenza. Lucas 1:25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta, vergüenza, oprobio, reproche entre los hombres. Uno de los retos de la iglesia en Occidente, mis hermanos, probablemente no es la persecución. Nadie te está persiguiendo a ti. Nadie, mis hermanos. A veces nosotros exageramos: estoy sufriendo por Cristo. No estás sufriendo en un sentido aquí. No estamos sufriendo. Probablemente recibas vergüenza, rechazo de gente.
que no te quiere escuchar cuando evangelizas. Pero no es una persecución como una afrenta, mis hermanos, como la que Cristo vivió, como la que los discípulos vivieron. Ahora, eso no deja de que nuestra lucha sea igual. ¿Y cuál es nuestra lucha fuerte? ¿Cuál es nuestra lucha difícil? Tal vez no es la persecución física, es más una persecución cultural. Es una persecución de permanecer en la verdad del Evangelio, de la Biblia. El mundo te está diciendo, aléjate de la verdad. Sé dócil, engaña. Vemos en estos días, mis hermanos, muchas personas decir que eran cristianos, queriendo cambiar versículos para favorecer a la comunidad LGBT. Es triste. Y no solamente en ese lado, también en otros pecados. ¿Cuántos de nosotros justificamos nuestro pecado tratando de burlar a Dios? Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo saldrá a la luz en su momento, mis hermanos. Y esa es nuestra lucha, permanecer firmes en la verdad. El pastor Miguel Núñez, mis hermanos, dijo algo que me conmueve. Él dijo, si el dolor y el sufrimiento llegan a ti por obedecer a Dios, regocíjate. Si llegan a ti como resultado de tu pecado, reconócelo, arrepiéntete y agradece por su disciplina. Si llegan a ti de manera inexplicable, ora y confía. Él sabe lo que hace. Mis hermanos, 3 opciones. Examina, busca al Señor. Como segundo subpunto, mis hermanos, es que tenemos mensajeros enviados por Dios que proclaman la verdad. Y esto lo vemos en Lucas 1, 11 al 20. El ángel Gabriel es el mensajero del Señor trayendo buenas nuevas, dice Lucas 1:11. Este es el primero. Vemos el ángel Gabriel y se le apareció el ángel del Señor, un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, el 14, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy en el 19, delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y el 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. El ángel le dijo, no temas. Vemos el cuidado de Dios, mis hermanos. El cuidado del Señor diciendo, enviando por su mensajero, diciéndole, no temas, no temas. Mis hermanos, algo que el mundo no tiene y que tú sí tienes si realmente Cristo te ha salvado es esperanza, es esa paz que solo Cristo da. No temas. Puede ser que el sufrimiento sea grande, hermanos, difícil. Puede ser que la lucha en tu casa, en tu matrimonio, puede ser que perdiste a un ser querido, a un hijo. El Señor te dice, no temas, porque Él está contigo, mis hermanos. Y Él nos ha prometido. ¿De dónde saco eso yo? Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 1:14 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esta es una buena nueva del ángel. Es una nueva para nosotros por el plan redentor en Cristo, mis hermanos. Del sumo gozo que tenemos en Cristo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes. Una casa, sí, no. Dice Pablo desde la cárcel, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, así como en la bonanza como en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Esto nos recuerda, mis hermanos, en que cualquiera que sea nuestra situación, Cristo nos fortalece.
El segundo mensajero, mis hermanos, es Juan. Juan es apartado desde el vientre para predicar las buenas nuevas de la llegada del Mesías. En Lucas 1:15 al 17 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No beberá vino ni sidra, porque será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo. Esto denota, mis hermanos, una vida apartada para el Señor desde su vientre. Como dice Salmo 22, 9 y 10, desde el vientre el Señor apartó. Y lo vemos en Juan. Juan, mis hermanos, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eso es milagroso. Eso es milagroso, que el Espíritu Santo lo aparte desde ahí. Y Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso, mis hermanos. Efesios 5:18 explica, mis hermanos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, esto es desenfreno, pérdida de control. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, no significa que tú te desordenas y haces un montón de cosas sin conocimiento. Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo significa que tú, mis hermanos, estás controlado por el Espíritu Santo en áreas que solamente Él pudo dar vida. En áreas como adicciones, en áreas como odio, en áreas como enojo. El Espíritu Santo controla tu vida. Y por eso tú dices: wow, yo antes no podía hacer esto. No fue un proceso fácil, pero el Espíritu Santo controla esas áreas. Y Él pone el querer como el hacer. Y eso es, mis hermanos. Juan era un hombre que no bebía vino ni sidra. Y Howard Marshall nos lleva, mis hermanos, a lo que algunos conocen, que se describe a Juan de una manera que recuerda a Sansón y a Samuel. Pero su papel es específicamente el de segundo Elías, cuya tarea es prepararse para la visita de Dios a su pueblo. No hay mención directa del Mesías venidero, pero el término Señor en el 1:15 y 17 transmitirá el pensamiento de Cristo es el Señor. Algunos mencionan a Juan que seguía el voto nazareo. El voto nazareo: no bebían vino ni sidra. Incluía la abstinencia de afeitarse la cabeza, la contaminación por un cadáver. Una persona puede ser nazareo desde su nacimiento, como Sansón, Jueces 13:4. O para detalles específicos, aún menos el título real se usa con referencia a Juan. Juan fue dedicado, mis hermanos, para el servicio a Dios como profeta. Su abstinencia debe estar vinculada con el recibimiento del Espíritu Santo, no en su fuerza, no en su poder. Y no porque una locura, ¿verdad? Lucas 1:16 hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Vemos que la sabiduría de Dios, si ustedes dicen: ¿y por qué el nazareo, voto nazareo? ¿Y qué es eso y lo otro? ¿Y por qué Juan hace esto y anuncia, y el espíritu de Elías, y que anuncia que viene el Mesías, la visitación de Dios? ¿Y por qué todo esto, mis hermanos? Porque es la sabiduría de Dios. Y las personas siempre critican, ¿verdad? Siempre criticamos. Criticaron a Juan y también a Jesús. En Lucas 7:33-35 vemos que dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, mis hermanos, mas la sabiduría se lleva a cabo cuando ven que la salvación llega a tu vida y la gente dice: wow, esa persona tiene a Cristo. Es controlada por el poder del Espíritu Santo, porque de otra forma esa persona no pudo haber cambiado. Y no solo a cosas externas, sino a una transformación del corazón
que solo el Espíritu Santo la puede hacer. Sabemos que la sabiduría de Dios es poder de Dios para los que se salvan, pero es locura para los que se pierden, dice 1 Corintios 1. Luego Lucas 1:17a, mis hermanos, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Es el segundo Elías. Esto es una profecía, mis hermanos. Así cierra Malaquías 4, 5 y 6. Habla sobre ello. Dios envía a Juan como un Elías para preparar el camino del Mesías, de Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahora, Juan no es Elías. ¿Ok? Juan no es Elías. El mismo Juan dice en Juan 1, 21, 23, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo Juan: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No es Elías, pero es, hermanos, simplemente y puramente preparado y enviado por el Espíritu Santo. Ellos nos llevan, mis hermanos, poderoso y soberano Dios que se iba a encarnar y llevar a cabo el plan de redención de Cristo Jesús el ungido. Y luego dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lucas 1:17. Esta frase es difícil de explicar, mis hermanos, porque hay 4 posibilidades. Hay diferentes estudiosos a lo largo de la historia, mis hermanos, que esta frase es difícil porque algunos dicen, bueno, se refiere a la restauración de las buenas relaciones familiares. Los padres y los hijos se reconcilian entre sí, los vecinos, y así justos buscan a Dios. Podemos identificar a los padres con los justos, dice otro, y a los hijos con los desobedientes. Los hijos desobedientes deben experimentar un cambio de vida. A eso dirían los padres: amén, los hijos son los desobedientes, pero no. Otros dicen: podemos identificar a los padres con los desobedientes y a los hijos con los justos. Entonces el punto será que no solo jóvenes seguirán la justicia, sino que también Juan logrará que las generaciones mayores compartan la perspectiva de sus hijos. Y la cuarta opción es: los padres recibirán los corazones de los niños y así pasarán de la desobediencia a los justos. Y mis hermanos, el punto 2, 3 y 4 no están bien. Porque no se trata de que los padres eran justos y los hijos desobedientes, o los hijos justos y los padres desobedientes, sino que se trata, mis hermanos, de que el arrepentimiento de estas personas iba a traer que juntos los vecinos iban a buscar a Dios, porque estaban expectantes. No habían escuchado, mis hermanos, desde Malaquías. Estaban esperando a Elías, estaban esperando al profeta, estaban esperando al Mesías, al prometido. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que vemos que Jesús, Él dijo: ven en paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero lo interesante es que Jesús también dice en Lucas 12, 49, 53: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque he aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mis hermanos, primero, por un lado, vemos Juan. Debido al ministerio de Juan, se volverán compasivos y amorosos hacia sus hijos, según la profecía de Malaquías 4:6. Y las personas desobedientes se volverán y aceptarán la sabiduría de los judíos. Sin embargo, Lucas ha demostrado, mis hermanos, como dicen estos comentaristas, continuamente, y cuando Jesús se ha esforzado por enseñar a sus seguidores la realización del propósito de Dios general, la oposición de aquellos que sirven a un objeto contrario, tanto Simeón como Juan habían profetizado el papel de Jesús como alguien que dividiría a Israel. Las principales corrientes de especulación judía del segundo templo sostenían que la llegada de la era de la salvación iría acompañada de una gran angustia. Y Jesús mismo había enfatizado la centralidad del sufrimiento y la muerte en la consumación del propósito de Dios. Y luego, para concluir esta situación, ¿por qué Jesús dice: yo he venido a traer división? Y sabemos que también paz. Darrell Bock, él decía:
Esta división afecta a lo más íntimo que es en las familias. No hay duda que este texto afirma que la paz viene para aquellos que han respondido a la verdad del Evangelio, de la gracia, cueste lo que cueste. Observa que tal división contrasta con la nota de reconciliación que se encuentra en muchos textos de esperanza del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús ofrece una oportunidad que resulta en beneficio de Dios o en mayor distanciamiento de Él. Lo que Jesús viene a traer, mis hermanos, es juicio también y salvación. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también los que le rechazan. Vemos que Jesús dice a la mujer, ve en paz y no peques más. Pero también otros se están burlando. Otros están en contra de Jesús. Esos, mis hermanos, siempre va a haber división, porque los que rechazan a Cristo se alejan más de Dios, están alejados, muertos, y para ellos el Evangelio de Cristo es locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios, es paz, es vida. También otros ven que Juan, como el espíritu de Elías, en la profecía, también es una profecía escatológica que va a volver el corazón de los padres a los hijos en el tiempo final. Elías, y algunos lo llaman con Apocalipsis cuando están los dos testigos, Moisés y Elías, y que Cristo va a reinar por siempre y va a haber paz y va a volver una paz entre los vecinos y adorarán juntos al Señor. Adoraremos juntos de toda lengua y todo pueblo y toda nación. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Lo otro, mis hermanos, para terminar, nosotros somos mensajeros también de la verdad. Por tanto, hoy día haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como tercer punto y para terminar, mis hermanos, Cristo Jesús es la verdad más segura, quien quita tu afrenta y tu vergüenza. Lucas 1:25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Dijo Zacarías, se dignó quitar mi afrenta, vergüenza, oprobio, reproche entre los hombres. Jesús es la verdad más segura y precisa. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mensaje, Él es el mensaje, Él es el mensajero, Él es Dios. Lucas 3:15-16 dijo, Juan el Bautista expresó como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. Juan fue un enviado por Dios, pero Jesucristo es Dios. Él llevó nuestra afrenta y vergüenza, mis hermanos. Y la afrenta que Cristo llevó no fue una afrenta solo de vergüenza, fue una afrenta, Él fue ultrajado, fue molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Lucas 18:31-33 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado, o sea, ultrajado, será tratado mal y escupido, y después de que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hebreos 10:29 dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mira a Cristo, mis hermanos, quien es suficiente para salvarte y fortalecerte en el tiempo de sufrimiento. Así lo dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y mi pregunta para ti, para poder orar, ¿estás completo en Cristo? Aunque pienses que te falta algo de esta tierra, ¿confías que Dios tiene un plan mayor?
Él es justo y bueno, que Él es suficiente en todos los aspectos. Si te falta algo material, puedes decir, confío en mi Salvador porque Él es suficiente. Cristo es suficiente. Él es suficiente también para conocer tu dolor, conocer tu sufrimiento y ayudarte en tu sufrimiento. Cristo conoce tu sufrimiento. A pesar de que te falta algo, en la práctica no es fácil, pero cuando vemos la gloria y majestad de Cristo, es más valioso que cualquier oro en este mundo. Cuando vemos a nuestro preciado Salvador, recordamos que somos polvo y que necesitamos al dador de vida para vivir y caminar en sus caminos y vivir en su palabra. Cristo es suficiente, mis hermanos. Aunque estés sufriendo, recuerda, Cristo es suficiente y Él tiene cuidado de ti.